Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida y estamos súper felices y emocionados de poder compartir juntos este tiempo especial con cada uno de ustedes. Durante estos meses de enero y febrero te vamos a estar compartiendo palabra de parte de Dios que han marcado el rumbo para Tierra de Avivamiento y que seguramente te van a desafiar a un nuevo nivel de fe mayor y a una mayor relación con Jesús. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. Ahora sí, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, pasamos la prueba del oído, como dijo el pastor, así que es verdad. Estamos preparados para todos, para todo. A ver, vamos a esperar un cachito. Mientras tanto, vamos saludando a los que están conectados por YouTube. Que Dios los bendiga también. Que Dios te bendiga acá, a vos en Tierra de Avivamiento. Qué bueno que viniste, con la lluvia y todo. Muy bien, eso es mentalidad de reino, Muy bien. Bueno, vamos a continuar en esta noche con este tema tan poderoso que venimos desarrollando hace ya varios domingos y que tiene que ver con diferentes herramientas que el Espíritu Santo nos está dando para que, como hijos de Dios, podamos desarrollar una mentalidad de reino, que es la mentalidad que necesitamos para vivir en plenitud, para caminar en el propósito de Dios, para enfocarnos en ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí va a aparecer una placa, Pablo, si querés poner la que sigue. ¿Viste cuando vos querés ingresar, estás en la compu o estás en el celular, o de pronto ahora sacaste el celular y enfocaste el QR que apareció recién? ¿Qué te aparece cuando vos enfocás el QR? ¿Un qué? Un link, gracias, un link, ¿sí? Un link que te lleva es un vínculo que te lleva a algún lado donde vos, por ejemplo, en este caso, podés llenar un formulario, podés dejar tu motivo de oración. Entonces, los links que todos estamos acostumbrados y sabemos más o menos de qué se trata, ¿no? Si tenemos una computadora o un celular, entendemos que estos links son elementos que establecen un vínculo con otro recurso, te llevan de un lugar a otro, ¿sí? Vos ingresás y eso te facilita el acceso a otro tipo de contenidos, a poder por ahí profundizar, ahí está, clic aquí, como hicimos recién con el QR. Entonces, vos pulsás ahí, haces clic y sos dirigido a un contenido diferente. Entonces te podés ir desplazando por internet, en el celular, etcétera. ¿Y sabés qué? En la vida, en el mundo real, en nuestro día a día, también nosotros vivimos linkeados a algo o a alguien. Permanentemente estamos linkeados, estamos enlazados con diferentes cosas. Y en un solo clic, mediante nuestros pensamientos, nosotros nos podemos conectar haciendo clic en un pensamiento y vamos a un estado emocional. Y hacemos clic en otro pensamiento y nos conectamos con un recuerdo. Y hacemos clic y nos conectamos quizás con una preocupación o con un proyecto o con un sueño y rememoramos lugares, personas, situaciones, conversaciones a un clic en nuestros pensamientos. Y dependiendo del clic que nosotros elijamos pulsar, así como sucede cuando vos te metés en un enlace, será a dónde nos direccionemos. Así que hoy quiero compartirte algunos enlaces que nos van a ayudar a direccionarnos o a redirigirnos hacia esa mentalidad de reino que el Señor quiere que como hijos desarrollemos para vivir en su propósito. ¿Amén? Muy bien, así que conmigo vas a ir haciendo clic en diferentes links en esta noche y el Espíritu Santo, cuando vos haces clic en su palabra, se revela, te revela un contenido glorioso, porque cada vez que abrimos la Biblia hay palabra de Dios para nosotros. El primer link que vamos a tratar en esta noche y en el que nos vamos a posicionar y vamos a hacer clic ahí, se llama Mindset de Crecimiento. Poneme la que sigue, Pablo, por favor. ¿Cómo se llama el primer link? Está en inglés. Mindset de Crecimiento. Ahora te voy a explicar por qué, ¿sí? Porque esta palabra mindset se utiliza mucho hoy en diferentes esferas, ¿sí? En diferentes ámbitos. Es una palabra, como te decía, que está en inglés, y acá la profe no me va a dejar mentir. Mind quiere decir mente y set quiere decir conjunto, ¿sí? Es una palabra que define
mentalidad, pero que tiene como un significado bien profundo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de mindset, hablamos de un conjunto de creencias, de pensamientos, de formas de ver la vida, de patrones de pensamiento, que lo que hacen es moldear nuestra mente, nuestras acciones, y nos configuran mentalmente de diferentes formas. Es como está programada nuestra mente, ¿no? Como el pastor nos compartía el domingo pasado, a veces hay archivos que instalamos y algunos que necesitamos desinstalar para poder fluir en esa mentalidad de reino. Acompáñame a Efesios 4:23, lo tenemos en la próxima placa. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y otra versión de este mismo versículo dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Tremenda esta palabra. Dejen que el Espíritu les renueve, ¿qué cosa? Los pensamientos y las actitudes. Y fíjate que primero dice pensamiento y después dice actitudes, no al revés, porque todo comienza en un pensamiento que después se convierte en una acción, ¿no? Hay una frase que siempre uso que me gusta mucho, que es de Henry Ford, y que dice que tanto si pensás que podés como si pensás que no podés, estás en lo cierto. Tenés razón. ¿Por qué? Y porque lo leímos recién ahí en Efesios, ¿no? En nuestra mente se recrean diferentes escenarios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, los transforme. En nuestra mente se pueden recrear los escenarios más oscuros o los más favorables. Nuestras acciones siempre están precedidas por esos pensamientos, por lo que se gesta en nuestros pensamientos. Y ¿sabés que las mejores o las peores decisiones siempre comienzan no con una acción, sino con un pensamiento? Las acciones que me van a llevar a mí o a vos, del lugar donde estamos hoy al lugar donde queremos ir, van a comenzar siempre en un pensamiento. Que vos estés acá hoy, a pesar de la lluvia, comenzó en un pensamiento, no en una acción. Porque quizás alguno pensó, está lloviendo. Lo miro por YouTube. ¿Y ese pensamiento? ¿Está bien? Hola a los que están del otro lado. Pero capaz que ni pensaste está lloviendo, ¿sí? Sino que directamente dijiste, estoy preparándome para ir a la casa del Señor. Que vos estés acá hoy empezó en un pensamiento, ¿sí? ¿Por qué te hago toda esta introducción? Porque estamos desarrollando el tema de mentalidad de reino y nunca es suficiente recordarnos que nuestra mente, nuestra mentalidad es una herramienta poderosa a todo nivel. Y a partir de lo que yo ingrese en mi mente, va a ser cómo pueda ver la realidad, cómo me relacione con otros, cómo me pare frente a los desafíos que me tocan vivir, cómo voy a enfrentar el dolor, la adversidad, las situaciones complejas, si voy a desarrollar hábitos de crecimiento o si voy a vivir estancada, si voy a vivir agradecida o si voy a estar siempre enfocada o enfocado en lo que me falta, en lo que no tengo, si voy a vivir en una postura de víctima o de protagonista, de queja o de gratitud. Todo eso empieza en nuestros pensamientos, ¿sí? Así que la mentalidad, el mindset que nosotros desarrollemos va a determinar siempre hacia dónde nos dirijamos y si vamos a ver la vida en términos de oportunidades o en términos de problemas. Si hay gente que frente a la vida, frente a situaciones difíciles, se para y dice, esto es un problemón. Qué tremendo. Y otras personas que frente a una situación adversa dicen, bueno, está bien, no vamos a negar la realidad, pero esto es una oportunidad para que el Señor se glorifique en mi necesidad, en mi debilidad. Es una oportunidad para que yo pueda crecer. Y sabes, ningún cambio en nuestra vida se va a dar si no renovamos nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Porque como quizás muchos de nosotros conocemos de memoria, Romanos 12:2 dice que si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Por el contrario, si no cambia mi manera de pensar, difícilmente cambia mi manera de vivir. ¿Está bien? Entonces, solo cuando cambia mi mente pueden cambiar los resultados, los frutos, etc. ¿Y sabes qué?
hay un estudio que se hizo hace unos años súper interesante que tiene que ver con las neurociencias y que tiene que ver con el desarrollo de distintos tipos de mentalidades. Y la psicóloga, y es una especialista prominente de una universidad de Estados Unidos, hace todo este estudio y hay algunas conclusiones muy interesantes que tienen que ver con la placa que sigue, que dice ahí mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, ¿sí? Esto es un término, el mindset fijo y el mindset de crecimiento, que acuña esta psicóloga que se llama Carol Dweck, y a partir de diferentes estudios que inician con niños, ¿sí? Empiezan a estudiar el comportamiento de algunos niños y después esto mismo se traslada a personas adultas y a otros ámbitos. Pero ¿cómo se desarrolla este estudio para determinar cuándo una persona tiene una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento? Que ahora te voy a desarrollar un poquito de qué se trata y cuáles son las características de esta mentalidad. Resulta que empiezan a estudiar a cientos de niños, en edad escolar, por supuesto, y lo que hacen es hacerles propuestas más difíciles de las que pueden resolver. Suponete que están en segundo grado, entonces en vez de darles situaciones escolares y proporcionarles cosas para que puedan hacer acorde a esa etapa, se las hacen difíciles a propósito, ¿no? Y empiezan a estudiar, no solamente observando la conducta de los niños, sino que utilizan un montón de recursos donde viste que ahora te conectan y entonces pueden leer las partes del cerebro que se activan, las que no se activan. Un estudio súper minucioso que hace que los chicos se tengan que enfrentar al fracaso escolar. Porque claro, les dan cosas muy difíciles y la mayoría no las puede resolver. Entonces ahí empiezan a determinar cómo reaccionan estos niños. Esto mismo después se hace con adultos y se va profundizando, ¿no? Entonces, ¿qué se descubre en una primera instancia? Que aquellos chicos que tienen una tendencia a lo que se denomina una mentalidad fija, ¿qué les pasa? Se dan por vencidos rápido. No se creen capaces de aprender. Y a partir de esto se empiezan a descubrir las características que desarrolla una persona con una mentalidad fija. Ya te lo dice la misma palabra, una mentalidad fija, ¿no? Que uno está como encasillado en algo, enfocado solo en una cosa. Entonces, por ejemplo, descubren que las personas con una mentalidad fija relacionan el error con el fracaso y por eso estos nenes, en este caso, se ven como incapaces de poder aprender. Frente al error, ¿qué hacen? Se cierran y dicen, no puedo, no soy capaz, listo, acá está, me doy por vencido. Se ponen a la defensiva ante algún consejo, porque sienten como que en realidad los están criticando. Estos niños y las personas que tienden a tener esta mentalidad evitan los desafíos o se sienten amenazados frente al éxito de los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla una mentalidad fija, su creencia, hoy oraba Timoteo al principio para que el Señor rompa nuestras creencias limitantes. Y de eso se trata, ¿no? Cuando uno desarrolla esa mentalidad fija que no le da lugar al Espíritu Santo o a una mentalidad de reino y de crecimiento, uno cree que, bueno, yo soy así. Es lo que hay, ¿no? No puedo desarrollar nuevas habilidades, no puedo ser un poco más inteligente, porque lo que me vino de fábrica es así y no se puede ampliar. Y muchas personas piensan de sí mismas de esta manera o de las situaciones que enfrentan. En cambio, en este estudio también se descubrió que los que tenían tendencia a un mindset de crecimiento, como lo denomina esta especialista, usan otro enfoque frente a la misma situación. Entonces, ese fracaso al que están expuestos lo transforman en una oportunidad de seguir aprendiendo, a pesar del error, a pesar del que en ese momento no pueden. ¿Y cuáles son las características de las personas que desarrollan este mindset de crecimiento? Bueno, en primer lugar, que entienden que el esfuerzo es lo que hace posible mejorar sus habilidades. Y son conscientes de que los errores forman parte de cualquier aprendizaje. Entonces, bueno, si uno se equivoca, puede aprender de ese error. Si uno se equivoca, en el Señor, por ejemplo, puede decir, Señor, perdóname, me equivoqué. ¿Qué tengo que aprender? Impulsame, ayúdame, te pido perdón, pero sigo adelante, no me quedo ahí enquistado o enquistada en la culpa, en la vergüenza, en el error. Las personas con mentalidad de crecimiento asumen los desafíos como algo necesario para crecer, entonces
no rehuyen a los desafíos, no abandonan fácilmente. Son capaces de superarse porque desarrollan resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse frente a lo difícil, frente a las adversidades. Así que algo interesantísimo que surge de este estudio es que las personas que manifiestan este perfil, porque en realidad, hago un paréntesis, no es que hay personas que tienen solo una mentalidad fija, según este estudio, o una mentalidad de crecimiento, sino que la mayoría oscilamos entre las dos mentalidades, entre las dos maneras de enfrentar la vida, pero cada uno de nosotros tiene una tendencia hacia una o hacia otra. Y se descubre algo súper interesante acá, y es que las personas que tienen este mindset de crecimiento, y en este caso los chicos que habían sido expuestos a estas dificultades, simplemente seguían adelante y enfocaban desde otro lugar. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que no tenían las herramientas o los conocimientos necesarios todavía. Todavía. Porque cuando nosotros desarrollamos una mentalidad de reino, de crecimiento, nos damos cuenta que el todavía juega un rol fundamental en nuestra vida. El jueves estábamos compartiendo con las mujeres, jueves de mujeres tremendo. De paso, no te pierdas el próximo jueves de mujeres. Y compartíamos acerca del tema de las transiciones y el poder del todavía. Y tiene un poco que ver con lo que quiero profundizar hoy, ¿no? Cuando nosotros pensamos en términos de todavía, eso nos da la pauta de que estamos en proceso, de que no somos un producto terminado, sino que Dios todavía tiene muchas cosas que hacer con nosotros. Dios no terminó con nosotros. ¿Por qué? Porque todavía hay una historia que se está escribiendo. Dios no terminó con vos, porque de la mano del Señor esa historia que era de una manera puede ser de otra, porque Dios no terminó con vos, porque todavía Dios tiene un propósito de avance, un propósito de progreso, un propósito de que puedas vivir en plenitud tal como Él te llamó. Entonces, para nosotros poder desarrollar una mentalidad de reino, es súper interesante aprender acerca de estas cuestiones y empezar a valorar esta palabra y este poder del todavía, ¿no? Tener una visión de cambio es posible. Existe un todavía. Mirá, ¿cómo cambia si en vez de decir no puedo tal cosa, decimos todavía no puedo? ¿Es lo mismo? No, porque si yo digo no puedo, entonces me instalo en una mentalidad fija, se cierran todas las puertas. No tengo otra opción, no tengo alternativa, no puedo. Pero si yo digo y creo y me muevo en esta dimensión, todavía no puedo, estoy dejando posibilidades abiertas, ¿sí o no? Estoy dejando puertas abiertas. Una palabra lo cambia todo. Si en vez de repetirme una y otra vez, no soy capaz de tal o cual cosa, digo, todavía no soy capaz de tal o cual cosa. Todavía no logré tal o cual cosa. Cambia mi percepción de lo posible. El jueves compartía con las chicas un pasaje hermoso que tiene mucho que ver con desarrollar una mentalidad de reino y poder empezar a pensar en los términos del todavía. Y déjame que te lo comparta. Está en Habacuc 3, 17 al 19. Mirá lo que dice, es una palabra tremenda. Dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y otras versiones dicen, todavía me alegraré en el Señor. Aunque por ahora puedo estar detenido, puedo no tener los recursos, dice acá, aunque no haya frutos en las vides, aunque los campos no produzcan, aunque las cosas no me salgan como espero, todavía, aún así yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y en las alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto?
que a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando, si nosotros desarrollamos una mentalidad de reino, nos podemos mover en esa dimensión del todavía. Todavía hay esperanza, todavía hay propósito. Todavía Dios no respondió a esta oración, pero ya la va a responder. Todavía Dios no me habla respecto a esto, pero yo lo voy a seguir buscando y si lo sigo buscando, el Señor siempre está con los brazos abiertos. Qué importante que es cambiar ese mindset y buscar la manera de posicionarnos en una mentalidad de crecimiento que nos abre posibilidades y no cerrarnos en una mentalidad fija que nos cierra todas las puertas. Cuando nosotros nos paramos en la vida dirigidos o linkeando, haciendo clic en una mentalidad fija, generalmente vamos a estar mirando hacia atrás, vamos a estar añorando las cosas que fueron, pero que ahora no son. Quizás vamos a estar parados en la vergüenza o en la culpa o mirando al pasado con tristeza por diferentes cuestiones. Y eso no nos permite desarrollar una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de reino, una mentalidad de avance. Así que hoy es una noche para desafiarnos a hacer clic en el link de esa mentalidad de crecimiento que es una mentalidad de reino. ¿Sabes por qué? Porque vos todavía no estás derrotado, aunque te sientas derrotado, aunque te sientas en necesidad. No estás vencido, todavía hay esperanza. Lo que vos estás viviendo hoy, si es una situación difícil y si de pronto vos decís esto no tiene solución y te parás ahí en esa mentalidad fija de decir, listo, acá se acabó. No, todavía hay esperanza, porque en Cristo todo lo podemos. En Cristo siempre hay algo más por revelarse, algo más que viene de parte del Señor y te abre las puertas donde vos pensabas que no había posibilidades. Así que no me cierro en un pensamiento de imposibilidad. Me abro a una mentalidad de crecimiento porque en Cristo todavía puedo superar mis limitaciones. En Cristo todavía puedo desarrollar esa mentalidad de reino que quizás hoy me está costando, pero ahora me está costando. Todavía me cuesta, pero el Señor me va a impulsar y me va a dar las herramientas del Espíritu para que pueda avanzar en tener pensamientos de bien, pensamientos de fe, pensamientos alineados al propósito de Dios. Todavía podés reencauzar tu vida. Todavía podés olvidar lo que queda atrás, como dice el apóstol Pablo, extenderte hacia lo que está delante y seguir a la meta. Todavía podés seguir avanzando hacia lo nuevo de Dios. Todavía hay sanidad para tus recuerdos. Todavía hay sanidad para tus heridas, para tus emociones. Todavía Dios no terminó con vos. Todavía el Espíritu Santo sigue obrando. Necesitamos desarrollar esa fe, esa forma de mirar la vida que nos hace abrir la perspectiva, que nos hace creer que todavía el Señor sigue obrando. Amén. Así que una mentalidad de reino piensa en términos de todavía. Y cuando nosotros elegimos operar, porque esto es una elección, por eso puse lo de los links y el clic. Vos podés hacer clic en un lugar o podés hacer clic en otro lugar. Cuando nosotros elegimos operar desde este mindset, desde esta mentalidad de crecimiento, lo que hacemos es abrir espacios, como es la palabra de este año, abrir espacios. Desde mis pensamientos abro espacio y me alineo al reino de Dios, porque el reino de Dios, como alguna vez te compartí, es el reino de las posibilidades. Siempre. Siempre el reino de Dios es el reino de las posibilidades. Y cuando me manejo en estos términos y en esta dimensión del todavía, entonces estoy dejando el camino abierto para que el Señor pueda seguir obrando. ¿Amén? Amén. El segundo link, donde te invito a hacer clic y meterte ahí, dice la mente de Cristo. Y ahora vamos más profundo todavía. Hablamos de una mentalidad de crecimiento, pero ahora vamos a pensar en lo que dice la Biblia acerca de la mente de Cristo y esto te vuela la cabeza, es tremendo. Mirá lo que dice 1 Corintios 2:16. Vamos a poner la próxima placa y tenemos 4 versiones del mismo versículo. En la próxima, a ver si la tenemos, así me acompañan, ahí está. ¿Se ve? Sí. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Qué pregunta, ¿eh? Tremendo. Pero mira lo que dice esta segunda parte. Nosotros, por nuestra parte, tenemos, no dice, vamos a desarrollar, capaz que la tenemos. ¿Qué dice? Lo afirma. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a leer 3 versiones más.
Dice abajo, de esta última parte, ¿no? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Otra versión dice, ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Y la última dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso, ¿qué hacemos? Pensamos como Cristo. O sea que lo da por hecho. Mirá al de al lado y decirle, tenés la mente de Cristo. Tenés la mente de Cristo. Mira, si vos un día recibiste a Cristo en tu corazón, si sos hijo de Dios, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la Biblia dice que tenés la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos una mentalidad de reino. Dice ahí que estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? Ahora, esto es como, ¿viste cuando vos tenés las escrituras de una casa? Vos comprás una propiedad, ponele, tenés las escrituras, te dan las escrituras, está tu nombre ahí, dice que esa casa en esa dirección, en ese lugar, es tuya. Y vos podés tener las escrituras, pero quizás ni fuiste a la casa, no abriste la puerta, la tenés cerrada, no estás viviendo en ese lugar. Tenés las escrituras. Y si vos tenés las escrituras a tu nombre, esa propiedad es tuya. Si yo tengo escrituras a mi nombre, esa propiedad es mía. Pero para que yo pueda tener una plena posesión, tengo que habitar en ese lugar. Me tengo que ir a vivir ahí, me tengo que mudar ahí para poder decir, está bien, es mío, pero yo lo estoy viviendo, estoy habitando en esta casa, en este lugar. Entonces, esto es parecido, ¿no? Porque nosotros, dice la Biblia, que tenemos la mentalidad de Cristo. Pero ese tenemos la mentalidad de Cristo es en potencial. ¿Por qué? Porque esta mentalidad de reino necesitamos activarla y necesitamos desarrollarla para poder pensar como Cristo, como dice una de las versiones que leímos. Mira, ninguno de nosotros fue salvado por Dios, llamado por Dios, para que vivamos con una mentalidad fija, con una mentalidad de escasez, con una mentalidad que nos aplaste, que nos esclavice, sino que somos llamados por Dios a ser conscientes de que somos portadores, vos y yo, de una mentalidad de reino, de crecimiento, de revelación de luz, una mentalidad de victoria, una mentalidad de conquista. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y Cristo venció, ¿sí o no? Cristo venció. Cristo padeció, sufrió, pero al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Y está sentado en lugares celestiales. Tremendo. Nosotros estamos sentados juntamente con Él en el Espíritu. Tenemos la mente de Cristo y esto es una revelación que tiene que calar hondo en nuestro corazón y tiene que ayudarnos a revisar cómo está siendo mi manera de pensar y cómo esa mentalidad de reino y de Cristo está influyendo o no en mi vida. ¿Para qué? Para poder dar un paso más, para poder ir a otro nivel, para poder profundizar y caminar en los parámetros de esa mentalidad de reino, que es absolutamente contraria y diferente a la mentalidad del mundo. Tenemos la mente de Cristo. Y la primera pregunta que nos puede surgir, o por lo menos una de las primeras que a mí me surgió cuando leía esta palabra, es ¿y cómo piensa Cristo? Porque si tengo la mentalidad de Cristo, ¿cómo piensa Cristo? ¿Y cómo pienso yo? Pero no solamente esa pregunta, también es preciso preguntarnos y considerar cómo piensa el enemigo. Es decir, cómo opera el mindset del cielo, del reino de la luz, y cómo opera ese mindset, esa mentalidad de la oscuridad. Porque estamos constantemente en una batalla, y nuestra batalla se libra todos los días en nuestra mente. Hay luchas cotidianas que libramos, guerras cotidianas que libramos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos a eso, es como vamos a ir diseñando, caminando por la vida, marcando el rumbo o encaminándonos. Mirá lo que dice 2 Corintios 2:11. Creo que está en la placa, a ver. Si no la buscamos. 2 Corintios, no, esa no es. Bueno, búscame 2 Corintios, por favor, 2:11 en NBI. Yo te la voy leyendo, ahí está. Dice,
para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Tremendo, ¿no? Este es el mindset del enemigo. Es cómo opera ese pensamiento que no tiene nada que ver con el reino de la luz. Dice acá que Satanás se puede aprovechar de nosotros y que hay artimañas. Otra versión dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabés qué? Esta palabra artimañas, maquinaciones, quiere decir engaño hábil. Quiere decir acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada, según el diccionario, para conseguir algo, plan oculto para perjudicar y actuar en contra de una persona. Eso es lo que el enemigo está haciendo constantemente. Maquinaciones, artimañas. ¿Para qué? Para que vivamos en derrota. Para que no caminemos conforme al propósito para el cual Dios nos creó. Y sabe que si ataca nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos mantiene en esa mentalidad fija, vamos a vivir una vida mediocre y no vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. En el original, esta palabra artimañas es la palabra griega noema. Y es una palabra que implica esforzarse mentalmente y literalmente significa el producto final de los pensamientos. O sea que el enemigo trama artimañas para que el producto final de nuestros pensamientos se pueda adecuar a esos engaños que él trama contra nosotros. Los pensamientos del enemigo hacia Jesús eran pensamientos de destrucción, de engaño, lo quería liquidar, ¿no? De muerte. Y sabes que lo mismo con nosotros, constantemente. Porque dice la Biblia que Satanás, el ladrón, vino para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el mindset de las tinieblas. Pero que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y ese es el mindset del cielo, es la mentalidad del reino. Entonces, esas maquinaciones y esas artimañas del enemigo siempre van a apuntar a que pensemos de manera contraria a lo que piensa Cristo. ¿Por qué? Y porque sabe que en la medida que vos y yo desarrollemos una mentalidad de reino, una mentalidad de conquista, vamos a vivir plenos en el propósito que Dios tiene para vos y para mí. Y vamos a llevar adelante su misión. Y vamos a proclamar el evangelio que trae salvación con libertad. Y vamos a desatar una fe que se planta a pesar de las circunstancias. Y vamos a activarnos y vamos a salir a conquistar lo que el Señor nos llama a conquistar. Porque no hay nada que nos limite si nuestra propia mentalidad no nos limita. Porque Dios no te pone límites. Los límites siempre están de nuestro lado y generalmente y prácticamente siempre están en nuestra mente. Si nosotros ignoramos estas cuestiones, ¿no? Como dice el texto que leímos, ¿sabes qué pasa? Satanás gana ventaja sobre nosotros. Nos neutraliza. ¿No te sentiste alguna vez así neutralizado por tus propios pensamientos? A mí me ha pasado. Seguramente te ha pasado. Neutralizado, como que estás ahí estancado, no podés salir de esos pensamientos, no podés dar pasos, porque cuando nosotros nos entramos a enroscar en nuestros pensamientos limitantes y en todo lo que es contrario a lo que dice la Biblia, quedamos varados. Gana ventaja el enemigo cuando alimentamos pensamientos de desánimo, cuando pensamos en términos de imposibilidad, cuando alimentamos pensamientos de derrota, de escasez, de mediocridad. Y especialmente cuando no nos damos cuenta, o no nos damos cuenta del todo, de quién es el que habita en nosotros. La mente de Cristo tenemos. Y el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vive en vos. Esa es una revelación que tiene que cambiarnos el chip, ¿no? Qué bueno que es si podemos tener presente todo el tiempo esto. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Si nos posicionamos desde ese lugar y empezamos a ver todo lo que nos pasa filtrado a través de esta mente de Cristo, de los pensamientos de Cristo, de lo que dice la palabra de Dios. Cuando empezamos a hacer un recorrido en este sentido, también nos damos cuenta que nosotros contamos con armas
espirituales que nos permiten avanzar, que nos permiten vencer, que nos dan el poder del cielo para enfrentar cualquier situación por más difícil que sea. Y acá ya no estamos hablando solamente de una mentalidad de crecimiento o de desarrollar resiliencia, sino de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, a través de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Y eso redirige nuestras acciones. Entonces, acordate siempre, nuestros pensamientos preceden a nuestras acciones. ¿Cómo opera la mente de Cristo? ¿Y cuál sería la dinámica o el mindset del cielo? 2 Corintios 10, del 3 al 6. Mirá lo que dice. Vamos a ver solamente vislumbrar un poquito de esto, ¿no? Porque es mucho más profundo. Dice 2 Corintios, lo tenemos ahí también en la placa o como vos quieras proyectar, 10 del 13 al 6. Escuchá este texto. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y acá vemos un poco en acción lo que el pastor Pablo nos estuvo enseñando el domingo pasado, ¿te acordás? 3 aspectos de cómo funciona o cómo desarrollar la mentalidad de reino. Habíamos visto que el poder, o sea, la influencia de la palabra era el primero, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de leer es verdad. Si está en la palabra y creemos, es así, lo tengo que abrazar, lo tengo que creer, tengo que internalizarlo. Tiene que influir en mi manera de pensar y en mi manera de vivir. Después, el segundo era el esfuerzo humano. El texto que leímos recién dice que destruimos argumentos y toda altivez y llevamos cautivos los pensamientos para que se sometan a Cristo. Y otra versión dice que capturamos los pensamientos rebeldes para que se sometan a Cristo o para que obedezcan a Cristo. Entonces, ¿quién lo hace esto? ¿Lo hace el Espíritu? ¿Quién lo hace? Nosotros. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes, llevamos cautivos estos pensamientos. Esta es la parte del esfuerzo humano, lo que me toca a mí, ¿sí? Intencionalmente. ¿Cómo puedo hacer? Todos tenemos pensamientos rebeldes, pensamientos que nos dan vuelta y nos dan vuelta muchas veces, quizás de preocupación, tal vez de ansiedad, capaz que cosas que te remiten a tu pasado o preocupación excesiva por el futuro. Tantos pensamientos que conforman nuestro día a día. Muchos de ellos nos impulsan porque están guiados por el Espíritu, pero muchos de ellos nos frenan. ¿Cómo hacemos? Hay que capturar, dice acá, esos que son rebeldes. Capturar los que son rebeldes y someterlos a Cristo. Para capturarlos tengo que aprender a identificarlos. Y cuando los identifico, tengo que suplantarlos. ¿Por qué cosa? ¿Por cualquier cosa? ¿Por un pensamiento positivo? No. Por lo que está escrito en la palabra. Por la verdad de Dios. Por eso necesito llenar mi mente y mi corazón de la palabra de Dios. Para tener de dónde sacar en esos momentos donde aparecen esos pensamientos limitantes. Muchos que uno mismo los va forjando. Otros que te quiere sembrar el enemigo. Otros que quizás te siembran los que están alrededor. De tantos lados pueden venir. Pero nosotros tenemos que aprender, como dice acá, a identificarlos, a llevarlos cautivos, que quiere decir someterlos a Cristo. ¿Y cómo los sometemos? Bajo el poder de la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, creyendo más lo que Dios dice que lo que yo pienso. Eso es clave, ¿eh? Lo que Dios dice siempre es verdad. Lo que Dios declara sobre tu vida siempre son planes de bien, de esperanza. Luego, el mismo texto que leímos dice que las armas con las que luchamos tienen el poder divino, el poder de Dios. Y esto está linkeado con el último punto que el pastor el domingo pasado nos enseñaba, porque él nos decía que es importante que podamos estar en estas 3 dimensiones. El poder de la palabra, la influencia de la palabra. El esfuerzo humano para llevar adelante lo que esa palabra nos dice, y después está la intervención y el poder del Espíritu Santo. Y acá el versículo 4 dice que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino
para derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Y son como esos muros que se levantan a nuestro alrededor, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que muchas veces nos tienen cautivos, aplastados, sometidos a ese mindset fijo que no nos deja abrir posibilidades para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fortalezas mentales, emocionales, espirituales, que muchas veces, aunque lo intentamos, con nuestra propia fuerza, no podemos vencer. ¿Te pasó alguna vez? Porque ¿cuántos saben que somos vulnerables? ¿Cuántos saben que no podemos todo? Pero ¿cuántos saben que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Amén. Así que hay un poder divino obrando permanentemente. Y esta es la parte que solo Dios puede hacer si le damos lugar. Ahí lo único que podemos hacer es decirle, Señor, me rindo, te doy lugar. Hacé conmigo lo que quieras. Toma el control de mi mente, porque yo tengo la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ese es nuestro mindset, ese es el diseño de Dios, esa es nuestra configuración original. Entonces es necesario que voluntariamente vos y yo nos podamos ajustar a ese diseño. Hacerle espacio para no vivir como víctimas de nuestros pensamientos, de una mentalidad de escasez, de una mentalidad de mediocridad, de una mentalidad apática, sino que podamos vivir empoderados en el Espíritu Santo, en esa mente de Cristo que ya nos fue dada. Amén. Y el último, tercer link, vamos a hacer clic y este nos va a redireccionar o a redirigir. Algo poderoso que necesitamos no solamente entender, sino creer. Y que tiene que ver con nuestra identidad. Porque lo que vos pensás de vos mismo, obviamente que va a dejar huella en todas las cosas que hagas en tu vida o en las que no te animes a hacer. De acuerdo a lo que vos pensás de vos mismo, vas a actuar, te vas a mover. Lucas 4 relata la tentación de Jesús en el desierto. ¿Te acordás cuando el Señor está 40 días, 40 noches en el desierto, ayunando, tiene hambre en un momento? Y dice la Biblia que el diablo se le presenta en distintas ocasiones para tentarlo, ¿no? Pero lo primero que Satanás hace cuando Jesús está allí en el desierto con hambre, vulnerable después de tantos días de ayuno, ¿sabes lo que hace el diablo? Ataca directamente su identidad. Mirá lo que le dice. Ponemos el texto. Dice Lucas 4, versículo 3 y versículo 4. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Tremendo. Le dice, si eres el Hijo de Dios. Pone en duda que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué hace esto? Porque cuando uno no tiene clara su identidad o cuando empieza a dudar en su corazón en este sentido, no solamente no tiene clara su identidad, sino que no sabe para qué está y tampoco sabe a dónde va, ¿no? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Elige el momento en donde Jesús está más vulnerable, está débil físicamente y va derecho a atacar su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Y Satanás hace lo mismo con vos y conmigo permanentemente. ¿Para qué? Para hacer más efectivas esas artimañas de las que hablábamos antes, ¿no? Y generalmente cuando estamos en crisis, pega más fuerte. Y generalmente cuando nos sentimos vulnerables, pega más fuerte. Y empiezan a aparecer en nuestros pensamientos. Si fueras hijo de Dios, si Dios te amara, si Dios se ocupara de vos, si Dios te aceptara, no estarías pasando lo que estás pasando, no habría pasado tal cosa, no hubiera permitido tal otra. Dios te ayudaría ahora mismo si le importaras, Él no permitiría tal o cual cosa. Si Dios estuviera complacido con vos, entonces no te estaría pasando lo que estás pasando. Y empiezan a aparecer ese tipo de pensamientos que nunca vienen de ese mindset del cielo, no tienen nada que ver con lo que el reino propone, con una mentalidad de reino. Ahora, ¿cómo responde Jesús frente a esta tentación?
cuando es atacado en su identidad, lo único que hace es decirle al enemigo, escrito está. Escrito está. Escrito está, y cita ahí un texto de Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque las palabras que salen de la boca de Dios están en las Escrituras y están también en la presencia de Dios. Cuando vos vas a buscar al Señor, Dios te habla. Cuando vos le pedís al Espíritu Santo, mostrame, hablame, revelate, y estás en intimidad con el Señor, Dios te habla. Y es en la presencia de Dios donde vos podés encontrar todo lo que necesitas para no vivir hambriento emocionalmente, espiritualmente, para no tener una identidad distorsionada y para saber quién sos y quién fuiste llamado y llamada a ser. Identidad. ¿Sabés qué? Hay un hambre mucho mayor que el hambre físico y que solo se sacia en la presencia de Dios y que tiene que ver con esto de la identidad. Hoy existe un hambre de identidad. Hay confusión entre la gente. Se busca por todos los medios y de todas las maneras posibles que las personas se perciban de cualquier forma menos de como Dios creó o las creó para ser o las diseñó para ser. ¿Por qué? Y porque cuando el enemigo afecta tu identidad, distorsiona tu identidad, te siembra dudas en cuanto a esto, te roba el propósito y te roba la esperanza y te mantiene cautivo y te mantiene cautiva en pensamientos de ineptitud, de insatisfacción, de imposibilidad, de culpa, de vergüenza. Te atrapa. Pero déjame decirte algo, tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Vos fuiste creado con propósito, con un porqué, con un para qué, con una misión. Y déjame cerrar con esto. No sé si te acordás la historia de Gedeón. Gedeón era un joven, está en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6, un joven de una familia que él consideraba débil, humilde, y resulta que en la época de Gedeón venía el ejército enemigo todos los años y saqueaban todo lo que el pueblo había hecho. Entonces, él y su familia trabajaban, cosechaban, sembraban, y todos los años venían los madianitas y se robaban todas las cosechas, todo el esfuerzo, todo lo que habían hecho. Y resulta que cuenta la Biblia ahí en Jueces 6, que un día Gedeón está trillando el trigo en un lugar y está medio escondido atrás de todo ese manojo de trigo porque los enemigos se estaban acercando y él está temblando, escondido. Pero dice la Biblia que se le aparece el ángel del Señor. Y cuando vos leés la historia de Gedeón, te das cuenta que él se ve a sí mismo como incompetente, como incapaz, como débil. Pero resulta que, aunque él está escondido ahí en esta situación de temor, el ángel del Señor se le presenta, ¿sabes cómo lo saluda? Dice, ¿cómo va Gedeón? ¿Varón esforzado y valiente? Y le dice, ¿por qué no vas? En otras palabras, ¿no? Pero te lo estoy parafraseando. Y te levantás y con la fuerza que tenés, enfrentás a tus enemigos. Todo lo contrario a como él se veía a sí mismo. Todo lo contrario a lo que él pensaba de sí mismo. ¿Sabés que hasta ese día Gedeón vivía linkeado con el miedo, con la vergüenza, con la debilidad? Pero el ángel de Dios se le aparece y le profetiza. Activa lo que ya estaba hecho en el mundo espiritual. Y por la palabra que suelta, lo conecta con su verdadera identidad, lo linkea con su propósito, lo invita a escribir una nueva historia. Y ¿sabes qué? Mientras pasa el grupo de alabanza, hoy es una noche para que nosotros podamos hacer clic en el link que estemos necesitando de todos estos que te compartí, para que esa mentalidad de reino se pueda empezar a reactivar y el Espíritu Santo nos pueda empezar a redirigir en la dirección que Él nos quiere llevar en este tiempo. Nosotros somos llamados y somos llamadas a vivir linkeados al cielo. Amén. A vivir linkeados a la voluntad de Dios. A poder elegir cada día, activar ese link, ese clic ahí que me lleva a una dimensión de reino, que me posiciona en una dimensión donde la mentalidad de reino es la que predomina. Una mentalidad que abre las puertas de la esperanza. Una mentalidad
que abre las puertas de todo lo que Dios tiene para mí y para vos por delante. Entonces, quizás es tiempo de que nosotros podamos redirigir nuestros pensamientos. Ahora hay una canción que vamos a cantar, te invito a ponerte de pie. Y te invito a que mientras cantás esta canción, dejes que el Espíritu Santo toque tu corazón, porque la canción dice que la atmósfera está cambiando y que el Espíritu de Dios se está moviendo y que el Espíritu Santo te quiere abrazar. Y cuando el Espíritu Santo interviene en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando dejamos que empiece a fluir, es como hacer clic, ¿no? Y darle espacio. Y decir, Señor, empezá a transformar mis pensamientos. Espíritu Santo, ahora queremos pedirte para que actives en nosotros esa mente de Cristo. Esa mentalidad de crecimiento que caracteriza a tus hijos. Porque vos nos creaste, Señor, para avanzar, para vencer, para caminar en fe. Y aún a pesar de las dificultades que todos atravesamos y de las situaciones difíciles, entendemos que todavía hay mucho por delante, que todavía hay un futuro glorioso, que todavía hay puertas que vos vas a abrir, que todavía hay milagros que van a suceder, que todavía, Señor, hay cosas que tenés que trabajar en nosotros, que todavía vas a renovarnos las fuerzas. Señor, queremos pedirte en esta noche que se active esa mentalidad de reino, esa mente de Cristo, que vos ya depositaste en nosotros, pero que quizás por muchas circunstancias está como apagada, está en off. Así que por el Espíritu, en el nombre de Jesús, pedimos ahora, vení soplá, Señor, sobre nosotros. Reactiva nuestra mente, sacá los velos en esta noche, Señor. Que se caigan los velos. Que todos los que estamos en este lugar podamos empezar a dimensionar lo que significa que tenemos la mente de Cristo. Un Cristo vivo, un Cristo victorioso. Un Cristo resucitado que nos libra, que nos abre espacios, que abre caminos. Señor, ahora envolvenos con el poder de tu presencia y empezar a restaurar y a sanar identidad en el nombre de Jesús. Señor, ahora oramos para que todo pensamiento distorsionado se caiga en el nombre de Jesús. Y Señor, como leíamos en esta noche, nos disponemos a llevar cautivos todos los pensamientos contrarios a vos en obediencia a Cristo. Sometemos, Señor, todos aquellos pensamientos que están en contra de tu propósito, que están en contra de tu reino. Señor, que nos están quizás guiando a vivir apocados, en tristeza, en tibieza, pero en el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo, solo por tu gracia, solo por tu poder, se activa esa mente de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, esta es una noche donde vamos a encontrarnos con vos de una forma más profunda. Señor, queremos que restaures nuestras mentes, restaura mentes, pensamientos. Ahora saná, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras cantamos esta canción, la atmósfera del cielo está transformando todo. Esa atmósfera del cielo empieza a moverse, Señor. Gracias porque vos estás aquí, tu presencia está en este lugar. Hay ángeles en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás quitando velos, porque estás aplastando al enemigo, Señor, porque estás haciendo cosas nuevas, estás renovando las mentes, estás abriendo los ojos espirituales. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, empezá a arrojar luz
Luz en este lugar, luz en los corazones. Afirma la identidad de tus hijos, Señor. Creemos que nuestra identidad está en vos. Creemos que somos hijos amados, hijas amadas, que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, que no hay nada, Señor, que nos pueda separar de tu presencia, que no hay enemigo, que no hay circunstancia, que no hay pensamiento, no hay nada que se pueda levantar y pueda frustrar el propósito de gloria que vos tenés para cada uno de nosotros. Por eso sometemos ahora todos nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control ahora en el nombre de Jesús. Y mientras cantamos y adoramos, que caigan las cadenas, Señor. Mientras cantamos y adoramos esta canción, en el nombre de Jesús, Señor, renová mentes, pensamientos, corazones. La atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu está. Es evidente tu espíritu está. Tu espíritu está. Es evidente tu espíritu está. Llenas este lugar, derramando tu amor, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
venga tu reino a este lugar, que se establezca tu reino en nuestra mente, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu fortaleza, de tu visión,